Bienvenidos sean todos, miembros, asistentes, visitantes. Porque en esta mañana todos somos de casa. Gloria al Señor. Bueno, nuevamente les recuerdo, estemos orando por esos hermanos que no se encuentran en esta mañana. Algunos por situaciones de trabajo y otros porque están de vacaciones. Y gloria al Señor por eso también. Mis hermanos, en el día de hoy continuaremos con nuestra serie para que crean y ¿qué? Tengan vida eterna. Yo creo que ya a este punto todos nosotros como iglesia debemos tener claro cuál es el nombre de nuestra serie. Como bien saben, nuestra serie está basada en el Evangelio según Juan. Mis hermanos, y es importante recordar y ver a través de los lentes del propósito por el cual se escribió este Evangelio. Por eso yo nuevamente les voy a leer lo que dice Juan, el escritor, en el capítulo 20, el versículo 30 al 31. Ustedes lo pueden apuntar allí. Voy a leer de esta manera. Dice Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, presten mucha atención hermanos, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, mis hermanos. Como bien saben, nuestra serie está totalmente extraída de este propósito por el cual se escribió el Evangelio según Juan. Y oramos al Señor que nos permita serle fieles en su palabra a lo largo de toda esta serie y que podamos transmitir lo que el Señor quiso transmitir al momento de inspirar a Juan. Hermanos, ustedes saben qué es la ceguera, la enfermedad. ¿Sí saben? Cierto, la mayoría, ¿verdad? Ustedes, les hago una pregunta, ¿ustedes conocen a alguien que haya o esté padeciendo esta enfermedad? Hey. Bueno, la definición más corta de la ceguera es falta de visión, básicamente. Significa que la persona que tiene esta discapacidad tiene una visión muy limitada, una visión muy corta, ¿cierto? En mi caso, bueno, conviví toda mi niñez con mi abuela materna, quien padecía esta enfermedad. Y fui testigo ocular de las limitaciones que tiene una persona con esta discapacidad. Ella no podía caminar sola, no podía cocinar, no podía hacer muchas cosas. Ella me decía que era como si le fuesen apagado la luz y a veces solo veía algunos destellos de ella, de la luz. Eso sí que tenía esta discapacidad, pero comía pescado todos los días. Y no se atravesaba ni una espina. Y bueno, hermanos, inicio con esto. ¿Por qué? Porque de manera espiritual, todos, absolutamente todos nosotros éramos ciegos. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. La falta de luz no nos permitía ver las consecuencias del pecado. Éramos necios, aunque nos avisaban de que el fuego quema, nuestra falta de visión no nos permitía, no nos dejaba esquivar el fuego. Nuestra falta de visión no nos dejaba, hermanos, ver la gravedad del pecado en nuestras vidas. Ni siquiera nos dejaba saber que habíamos ofendido a nuestro Creador. Y la Biblia nos llama cortos, ciegos de vista. Y en esta mañana es posible que algunos todavía estén en esta condición. Si no fuese así, hermanos, la palabra del Señor no fuese dejada ahí escrita, no fuese inspirada. Si todos vieran, pues, como dijo nuestro Señor, no tendríamos necesidad de médico, pero por tal razón, Cristo vino. Por eso, en esta mañana tenemos buenas noticias, porque precisamente para esto vino Jesús, la luz del mundo. De la misma manera que en Génesis, al Señor no se le escapó nada de las manos cuando Adán y Eva pecaron. Hermanos, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, lleno de tinieblas, Dios dijo, hágase la luz. Y fue hecha la luz. Ahora nos ha dicho a nosotros, por el poder de su evangelio, hágase la luz. Y ahora tenemos luz por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso,
Hermanos, quienes aún están en esta condición de tinieblas, de pecado, porque posiblemente algunos en este lugar aún no puedan ver, tengan ese velo ahí colocado, hoy es un buen día para que te arrepientas, para que se haga la luz en tu vida. Por eso en esta mañana el título de la predicación, como ustedes saben, es que Jesús es la luz del mundo que da vista a los ciegos. Jesús es la luz del mundo que da vista a los ciegos. Por eso, iglesia y amigos, yo los invito a que por favor me acompañen al Evangelio según Juan y vamos a leer todo el capítulo 9. Es un fuerte amén cuando estemos allí. Juan capítulo 9. El domingo anterior estuvimos en el capítulo 8, hoy capítulo 9. Continuación de la luz. Amén, iglesia. Si no hay nada que se los impida, hermanos, yo los invito a que por favor se coloquen sobre sus pies para leer la palabra del Señor, no por reverencia al predicador, sino por aquel que inspiró la palabra, el Señor. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos, sus discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Dios. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque realmente es un privilegio poder estar aquí delante de ti en esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana permítenos, Señor, que al acercarnos a tu palabra, Dios, no se nos haga paisaje, Señor. No se nos salga algo rutinario el escuchar tu palabra, Dios. Padre amado, permítenos poder disfrutar tu palabra, deleitarnos en ella, Señor. Reconocer que palabras puestas, Señor, eres tú mismo hablando, Señor, a tu pueblo. Señor, danos esa convicción, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor amado, que tú permitas que podamos entenderte, Dios. Podamos llevar a nuestras casas, Señor, el mensaje que tú quieres transmitir, Señor. Padre amado, no para tener un conocimiento intelectual, Señor, sino para ser persuadidos a vivir conforme a tu palabra, Dios, conforme a tu verdad, conforme a tu evangelio, Señor, a vivir como es digno de él, Padre. Por eso en este momento, Señor amado, estamos delante de ti, Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos des sabiduría. Oramos porque reconocemos que tú eres superior y que nosotros somos inferiores, que nosotros somos faltos de entendimiento, Señor. Padre, yo te pido, Señor, encarecidamente que me permitas a mí en esta mañana, Señor, presentarme como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor, que traza con verdad y con precisión la palabra, Señor, tuya. Permítemelo, Señor Jesús. Dame sabiduría, Dios, porque soy falto de ella, Padre. Para la gloria de tu nombre, Señor, y por el beneficio de tu iglesia, te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, para entender este capítulo es muy importante tener en cuenta el contexto de este texto. Por eso recordemos que el domingo anterior aprendimos que debemos creer en Jesús para tener vida eterna. Y en primera instancia nuestro hermano Carlos nos enseñó que Jesús en medio de las fiestas de los tabernáculos proclamó: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en segunda instancia aprendimos que al igual que en Juan 1, vemos en el capítulo 8 que la luz del mundo es rechazada por los fariseos, pero también veíamos que nosotros le rechazamos también a esa luz, porque nuestras obras infructuosas no nos gustan que nos las iluminen. Y en tercera instancia vimos que las consecuencias de rechazar la luz es que morirán en sus pecados. Por eso la única alternativa es que debemos creer en Jesús para tener vida eterna. Lo que veremos en el texto de hoy es como una explicación o una ilustración de lo que aprendimos el domingo anterior. Porque vamos a ver en la mayoría de los yo soy que después de la declaración de Jesús de yo soy, luego hay una explicación con una enseñanza centrada en lo que Cristo quiso decir en el yo soy. Por eso, hermanos, el argumento
en el cual vamos a estar aprendiendo en esta mañana es: Jesús es la luz que da vista a los ciegos y revela la ceguera espiritual de quienes rechazan la verdad. Se lo voy a repetir. Jesús es la luz que da vista a los ciegos y revela la ceguera espiritual de quienes rechazan la verdad. Y vamos en primera instancia a ver la luz del mundo que da vista a los ciegos. Vamos a ver obviamente el milagro de este hombre que era ciego, la reacción de los vecinos. Y en segunda instancia vamos a ver la luz que confronta y revela la incredulidad. Lo vamos a ver ahí en la reacción de los fariseos, cómo respondieron ante el milagro que era tan evidente, pero que dentro de su incredulidad estas personas no aceptaban. Y en tercera instancia vamos a ver la luz del mundo revela la verdadera visión. Por eso, sin más allá, iniciemos con nuestro primer punto en esta mañana. La luz del mundo que da vista a los ciegos. Y ahí vemos el milagro de este hombre. ¿Y por qué un milagro? Miremos el texto, hermanos. Versículo 1, al pasar a Jesús, vio un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. ¡Wow! Esto nos deja ver la gran misericordia del Señor, hermanos, porque nuestro Señor Jesús solamente pasaba y fijó su mirada en este ciego quien de ninguna manera estaba en la capacidad de ver e ir donde Jesús, que no podía ver el camino, no podía acercarse al Maestro. Jesús pasaba y miró a este ciego. Mi hermano, como vimos al inicio, esa era nuestra condición. Nosotros éramos esos ciegos, esas personas que estaban en los caminos, esas personas desamparadas. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él por nuestra propia cuenta, se acercó. Y hasta, hermanos, es tremendo porque nosotros aún posiblemente le rechazamos, pero el Señor se acerca a nosotros. No por nuestros méritos, mis hermanos, sino por la pura gracia del Señor. Pero además del milagro de esta primera reacción que vemos en el versículo 1, de que Jesús vio a este hombre, luego vemos a sus discípulos que le hacen una pregunta: Maestro, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y aunque dentro de la cultura judía era muy normal que hicieran este tipo de preguntas porque cualquier persona tenía una enfermedad y eso es porque hizo esto o aquello. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos cuestionan de esta manera hoy día? Al hermano que está enfermo, al hermano que está oprimido y necesita ánimo. Hermanos, ¿cuántos cuestionan de esa manera? Incluso puede que no hayas entendido la soberanía del Señor, la soberanía de Dios. Y en estos momentos también estés pasando un momento difícil y te cuestiones a ti mismo: esto me pasa porque por esto, por aquello. Y sí, realmente hay consecuencias del pecado, pero esas cosas que nosotros no entendemos, hermanos, no sabemos por qué pasaron, por qué vienen, Dios las permite, hermanos, para glorificarse en nosotros. Y esto es lo que vemos aquí en la vida de este ciego y ahorita vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y hermanos, nosotros venimos de un contexto donde el hermano que se enfermaba, el que no podía ir a un día a la iglesia porque debía trabajar, o el más común, cierto hermano estaba pasando una situación difícil en su vida, bien sea económica, conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reacción de muchos de nosotros, en vez de ayudar a este hermano y brindarle todo nuestro apoyo, era decirle: eso te pasa porque estás en pecado. Eso te pasa porque estás en desobediencia. Y aún muchos líderes, las iglesias contemporáneas, utilizan a las personas de esta manera. Si te vas de aquí, estás en desobediencia. Esto, lo otro. Manipulan tristemente a las personas de esta manera. Y eso éramos nosotros, la verdad, hermanos. Nosotros éramos jueces. Nosotros dictamos: eso te está pasando porque lo que pasa es que tú no fuiste a trapear la iglesia el día que te tocaba. Eso te pasa porque esto, aquello. Eso éramos nosotros. Esa es la realidad que vemos en las Escrituras. Y como bien les decía anteriormente, cuando ustedes ven la reacción de personas en las Escrituras, ven pecados en las Escrituras,
esos pecados los compartimos nosotros con ellos, hermanos. Porque el Señor, para eso no existieran las Escrituras. El Señor deja la Escritura como un medio para confrontar esos pecados también. Pero no, amados hermanos, no podemos ser jueces. Yo les pregunto, ¿usted cree que Dios tiene el control de todas las cosas? Yo les pregunto porque usted dice, sí, claro, pero cuando le pasan las circunstancias difíciles, ay, ¿qué pasó, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y usted está diciéndolo hoy, pero en el momento que atravesamos ese momento difícil, es difícil creer eso. Hermanos, así como a Dios no se le escapó de las manos nada cuando el hombre pecó, sino que tenía un plan, así también tiene el control, así también el Señor tiene el control de todas las cosas que pasan en nuestra vida, mis hermanos. Dios tiene todo orquestado para su gloria. El Señor nos ama, hermanos, y aún la disciplina. El Señor dice que Él nos disciplina porque nos ama. Al que no disciplina dice que el Señor lo tiene como un bastardo, o sea, no como un hijo. Y aquel que disciplina al Señor dice que eso lo hace para que participe de la santidad del Señor. Entonces Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Por eso miren la respuesta del Señor en el versículo 3. Jesús respondió, mira, tú cuestionador, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué hermoso, hermanos, esta declaración. Nosotros, dice el verso 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que Jesús estaba en la tierra, debía hacer la obra que vino a hacer. No quiere decir de que solamente Jesús iba a obrar mientras estuviese en la tierra, no. Sino que mientras era de día, debía hacer la obra que vino a hacer. Porque si ustedes han visto las Escrituras, Jesús dice que esa era su comida, hacer la voluntad del que lo envió, rescatar lo que se había perdido, mis hermanos. Y esto nos enseña que así como nuestro Señor Jesucristo, nosotros también debemos hacer la obra, debemos predicar a esos familiares inconversos, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, tu tía, a tu amigo, tu amiga, a tu jefe, antes de que sea tarde, hermanos. Jesús dijo, mira, yo hago la obra mientras es de día, porque llegará la noche cuando nadie puede trabajar. Y seguramente muchas personas, cuando estemos, hermanos, creyentes, cuando estemos en el cielo, muchas personas se lamentarán, creyentes. ¿Por qué yo no le prediqué a esa persona? ¿Por qué yo no le prediqué a mi mamá, a mi papá? ¡Qué horrible! Hermanos, y el Señor Jesús nos está enseñando que debemos hacer la obra mientras es posible. Porque llegará un momento cuando no sea posible esa obra. Por eso, no debes posponer hacer la obra de Dios y servirle al Señor, hermanos. No saques tantas excusas. No, pero es que tengo que esperar esto, aquello. Le ponemos condiciones al Señor. Hermanos, imagínense donde el Señor hubiese puesto condiciones para venir a salvarnos a nosotros. El Señor se entregó completamente. Y aún en la vida de Jesús aquí en la tierra, debemos ser el mejor ejemplo que podemos tener, sin excusas para servir. Jesús dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y no quiere decir que ya no sea, porque no está en el mundo, sino que mientras estaba en la tierra, Él brillaba con más furor. Hermanos, habiendo dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Realmente no sabemos por qué Jesús le untó barro en los ojos al ciego. La Biblia no da explicaciones. Y tampoco yo les voy a decir por qué le untó barro ni siquiera. Pero sí resaltamos la obra de conversión que estamos viendo aquí, hermanos. Más allá del milagro físico que vemos, este hombre creyó lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, bueno, ve y lávate.
y este hombre creyó y obedeció a Jesús. Y este hombre fue a lavarse al estanque de Siloé, como le dijo nuestro Señor. Y prestemos mucha atención porque notemos el énfasis que hace Juan, el autor. El autor que es Juan, pone entre paréntesis que quiere decir enviado cuando se refiere al estanque de Siloé. Y en este evangelio, hermanos, el evangelio de Juan, Jesús se presenta constantemente como el enviado del Padre. Ahora bien, el nombre del estanque de Siloé quiere decir enviado. ¿No es perfectamente natural relacionar el agua de este manantial y este estanque con aquel que es el agua de vida? Claro, claro que sí. Aquí el Señor nos está enseñando algo. Las aguas del Siloé fluyen desde el templo y aún, hermanos, en el Antiguo Testamento eran consideradas como simbólicas de las bendiciones espirituales que vienen de la morada de Dios. Es decir, cuando se le dice al hombre que vaya a lavarse al estanque de Siloé, aunque realmente tenía que hacerlo de manera literal, el significado más profundo, hermanos, sin duda es este, que para la purificación espiritual de los pecados uno debe acudir al verdadero Siloé, es decir, aquel que fue enviado por el Padre para lavar a los pecados. Hermanos, esto es tremendo. Este hombre creyó en Jesús. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y su obediencia recibe recompensa de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Regresó viendo. Regresó viendo. Y aquellos que aún no andan en luz, aquellos que aún no han ido al estanque de Siloé, yo los invito esta mañana a que vayan a Jesús, el verdadero Siloé, el verdadero enviado que vino a perdonar los pecados. Jesús es el único que puede lavar pecados, hermanos. Miren, la palabra nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Los pecados no te los puede lavar San Gregorio, San Martín, San Juan, la Virgen María, no. Solamente Jesús de Nazaret es quien puede lavar pecados. El único que otorga pecados es nuestro Maestro. Y aquí vemos un gran milagro, pero también vemos la reacción de los vecinos. ¿Cuáles fueron estas reacciones? Bueno, de sorpresa, de asombro. Estos vecinos, y no es este que se sentaba y mendigaba. Y él decía, yo soy. Y esto, claro que genera asombro, hermanos, porque imagínense ver una persona ciega de nacimiento y que luego recibe la vista. ¡Wow! O sea, ¿cómo es posible esto? Y yo no sé a cuánto les pasó eso al momento que se convirtieron al Señor. ¿Cuánto le dijeron ese tipo de cosas? ¡Ay! Y este no es el mal hablado. Este no era el ladrón, el borrachín, el mujeriego, esto, lo otro. Y sí, efectivamente esos éramos nosotros. Pero puede que algunos no hayan tenido este tipo de pasado trágico. Igualmente son pecadores. Y esto quiere decir que el que peca es igual que el que asesina, el que viola, igualmente. No sé si a ustedes les pasó. ¿Sí les pasó a alguno? Ay, no es este tremendo, este que estaba en las mulas y esto y lo otro. Y sí. Era ciego, pero ahorita vamos a ver cómo recibimos la vista. Amada iglesia, cuando una persona recibe la vista, cuando una persona nace de nuevo, es notorio. Eso es lo que vemos en la vida de este hombre. Es imposible que por lo menos no se note algo de nueva vida, mis hermanos. Hermanos, eso no lo podían ocultar ni por nada. El hecho de que ese hombre era ciego y ahora veía. Era notorio, era realmente notorio a todas las personas a su alrededor. Por eso, como iglesia, aquellos que desean ser miembros de nuestra iglesia, obviamente deben haber nacido de nuevo como todo creyente, y eso es notorio. Si aún no lo eres, ruégale al Señor que te conceda perdón de pecados, y eso es notorio cuando una persona ha recibido vista. Por si aún no lo han notado, el hecho de recibir vista es nueva vida.
es recibir la vida del Señor, conversión. Hermanos, debemos seguir creciendo en este entendimiento como iglesia. Todos debemos saber realmente qué es un creyente, cómo se da eso. Hermanos, a un creyente no hay que estarlo forzando, ni mucho menos. El creyente nuevo, el que ha nacido de nuevo, ahora ve, ahora sabe dónde está su padre, ahora sabe dónde está su familia, su iglesia, su comida, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, no sé si ustedes han escuchado ese dicho que a nadie se le obliga a comer. Claro, porque es un ser vivo. Una necesidad. Un creyente tiene esa necesidad. Alguien que ha recibido nueva vida tiene esa necesidad de congregarse, de buscar, de tener coinonía con sus hermanos, porque ese es el diseño por el cual el Señor nos creó. Entonces, en el verso 10 dice, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo tú naciste de nuevo ahora? No sé si le han preguntado. Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Entonces, vemos aquí cómo se va desarrollando la vida de este nuevo creyente. En este momento lo que sabe este hombre de Jesús es que lo sanó. Aún no lo reconoce como Señor, por eso preste mucha atención porque es hermoso ver cómo va creciendo espiritualmente este hombre. Pero algo tiene claro este hombre y es que antes era ciego y que ahora ve. No sabía ni siquiera quién era Jesús, quién lo había salvado, quién le había dado la vista. Este ciego solamente sabía que Jesús, bueno pues que alguien que antes era ciego y que ahora veía. Y esto nos permite ver que es posible que todo creyente que haya nacido de nuevo tenga seguridad de salvación, porque este hombre sabía que algo había diferente en él. Este hombre sabía que ya no era el mismo de antes. Nosotros no sabemos qué pasó, pero nuestra vida está siendo transformada, hermanos. Usted no sabe, no sé si a usted le pasa, hermano, pero hay ocasiones en las que usted se pregunta como que, bueno, yo antes era así, pero ya yo no lo soy y tampoco me provoca hacer esto que hacía antes. Hermano, no entendemos, no sabemos. Solo sabemos que está pasando en nuestra vida desde que nacimos de nuevo. Solamente sabemos que hay algo nuevo en nosotros. Y esto es lo que estamos viendo aquí, en la vida de este hombre. Y incluso a este hombre le preguntan, ajá, ¿y dónde está él? Y él les dijo, hey, no lo sé. Yo no sé qué me pasó. ¿Y quién fue el que te hizo esto? No lo sé. Y este hombre no sabía más nada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de los que han nacido de nuevo. Pablo dijo que si aún a Cristo conoció antes, ahora ya no lo conocemos así. Hermanos, por eso yo te invito, mi hermano, a que vive para la gloria de Dios. Tú y yo éramos esos ciegos, arrastrados por el pecado. Recuerda siempre esa condición en la que estaba, separado de Dios, sin familia, sin amigos, sin nada en el mundo. Agradécele a Dios con tu vida. Por eso Pablo nos enseña que nuestro culto racional es totalmente nuestra vida al Señor. Jesús es la luz que da vista a los ciegos. Por eso también nos enseña este texto que debemos buscar todas las oportunidades de servicio, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús nos da ejemplo, debemos servir mientras podamos. Tal vez muchos piensen todavía que servir es o predicar o hacer algo en la iglesia de manera visible. No, hermano, no. También podemos servir en otras cosas, en las finanzas, en el aseo de la iglesia local, pues de la iglesia. Hermanos, dándole ánimo a otros hermanos, podemos servir al Señor. Visitando a los enfermos, visitando al hermano que está afligido, abatido, compartiendo como lo hacemos a través de la canasta de amor, compartiendo el evangelio con otros hermanos. Eso es servir al Señor. Eso es servir al Señor. Y existe una lista sin fin. Pero hermanos, solamente vamos a hacer eso cuando reconozcamos que nosotros no recibimos la vista por nuestros medios, que ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Somos administradores, hermanos.
nosotros no somos creyentes o no tenemos posiblemente mejor vida moral que otros porque somos buenos. Es por pura gracia del Señor. Y cuando vivimos con esa mentalidad, hermanos, como deudores, va a ser mejor. ¿Cómo vive un deudor? Vive con más precaución, vive con más cuidado, vive, hermanos, a la expectativa de servir, porque debe. Pero si usted cree que usted está completo o lo tiene todo, no van a haber estos frutos de servicio. Por eso, sé humilde, hermano. Si no sabes algo sobre Jesús, sobre el Evangelio, pregunta. Realmente eso da evidencia de la salvación en el creyente. Porque el creyente es enseñable. El creyente en todo tiempo quiere conocer a su Señor. Y la mejor manera como el Señor nos ha enseñado es pregunta a personas maduras en la fe, a personas, hermanos, que pueden ser mentores en tu vida a través de las Escrituras. Y no nos referimos a conocimiento intelectual, sino, ¿cómo tú haces en esta área de tu vida? ¿Cómo tú aplicas el Evangelio aquí en las finanzas? ¿Cómo tú haces aquí en el matrimonio? ¿Cómo tú haces cuando tu hijo se pone rabioso? ¿Cómo tú reaccionas a eso? ¿Cómo aplicas tú el Evangelio en eso? Bueno, esto lo vemos ahí en el ciego. No sé, decía el ciego. ¿Y qué te? No sé. Por eso, mi querido amigo, y aquellos que aún no han creído, deben venir a Cristo, el único enviado a perdonar pecados. Por eso ven a Él y arrepiéntete. De esta manera pasamos a nuestro segundo punto. La luz del mundo confronta y revela la incredulidad. ¿Por qué? Porque llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego y era día de reposo. El día que Jesús hizo barro y estos hombres eran celosos con el día de reposo. ¿Cómo es posible que este hombre va a hacer este milagro en el día de reposo? Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista a este hombre. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Este era el testimonio del hombre que antes había sido ciego, hermanos. No le quitó ni le añadió a lo que Jesús había hecho en él. Le dijo tal cual lo que había pasado. Mira, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. No inventó más nada. Miren, sabía que su vida había cambiado milagrosamente y no le daba miedo decir la verdad. Miren que el testimonio de este hombre se centra en Jesús, no en él. Porque fue el estanque Siloé, mis hermanos, no tenemos ningún mérito alguno en la obra salvadora que el Señor ha hecho en nosotros. Y todo creyente genuino reconoce esta gran verdad, mis hermanos. Todo creyente genuino, al momento de hablar de la obra milagrosa en su vida, canaliza toda la gloria al Salvador, aquel que le dio la vista. Mira, Él fue, Él me dijo, Él fue. Hermanos, esa es la realidad de un creyente que ha nacido de nuevo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Y aquí vemos nuevamente cómo Jesús causa divisiones entre los que creen y los que no creen, como aprendimos en las raciones del pan de vida. Siempre vamos a ver esta diferencia, hermanos. Aquellos que creen y aquellos que no creen. Cuando Jesús dijo que mi paso os dejo y mi paso os doy, yo no la doy como el mundo, se refiere a esto, hermanos, que siempre va a haber esa división entre los que creen y los que no creen. Entonces el padre se levantará contra su hijo, el hijo contra su padre, etcétera, etcétera. Nuevamente vemos, hermanos, que le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y este hombre le dijo, es un profeta. Y en esencia Jesús es un profeta, pero no es el mensaje central de Jesús. Y nuevamente vemos en la respuesta de este hombre que es un bebé espiritual, es una persona que está recién nacida. Su conocimiento acerca de Jesús deja ver esto, pero es muy importante, hermanos, que lo notemos, porque vamos a ver la fe de este hombre de manera creciente a lo largo de este pasaje.
Hermano, amigo, ¿qué dices tú de Jesús? Te hago la pregunta que le hicieron a este hombre. En este momento de tu vida, ¿qué dices tú de Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es un profeta? ¿Alguien que hace milagros? ¿Alguien que me suple mis necesidades? ¿Alguien al cual tengo fe porque este 2025 me va a dar mi casa? Mejor dicho, ¿por qué? ¿Qué crees de Jesús en este momento? ¿Qué dices de Jesús? ¿Puedes responder quién es Jesús y quién es el Evangelio para ti, hermano, amigo, en este momento? Bueno, eso es lo que se espera de ti como creyente. A medida que lo comprendemos, vamos creciendo en el Señor. Porque de acuerdo a lo que sabemos, hermanos, eso creemos. Y de acuerdo a lo que creemos, de esa manera vivimos, hermanos. ¿Sí fue claro eso? Estamos acá, iglesia. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, creemos. Y de acuerdo a lo que creemos, vivimos. Nosotros vivimos de las convicciones que todos nosotros tenemos, hermano. Cada ser humano tiene una ética de valores en su vida. Cuando esta ética de valores no está permeada y saturada por la palabra del Señor, el Evangelio, no que está más saturada por lo que dice la psicología moderna, por lo que dice el mundo secular acerca del modelo de vida, vas a vivir de esa manera. Entonces va a pesar más lo que dijo esta semana el psicólogo tal que lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús hace más de 2000 y pico años. Esa es la realidad, hermanos. Y eso lo vemos en las iglesias. Es triste, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué crees de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? Dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego. Nuevamente, estos judíos. Que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y eso es tremendo, hermanos. Estos hombres no creían y le podían hacer las señales que quisieran, pero estos hombres eran incrédulos. Y en su arrogancia y su orgullo, hacían miles de preguntas. Él estaba diciendo cómo había sido el milagro y estos hombres no creían. Y esta es una realidad que nos muestran las escrituras de aquellos que no creen, hermano. Por eso yo te invito a que tengas paciencia y misericordia con aquellos que no creen aún. Ten ánimo. Mira, el inconverso, el incrédulo, por más señales que tú les muestres, mira lo que hizo Jesús en mi vida. De nada sirve, porque eso no convierte a nadie. Por eso ten misericordia con tus padres incrédulos, con tu esposo, esposa incrédula. Incluso nosotros como creyentes tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia con los hermanos en la fe. Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, pero ya tienen años y su corazón se ha endurecido. Y le están mostrando las señales y le están diciendo, hay dureza de corazón. Porque esto lo provoca la incredulidad. Tengamos paciencia, hermanos. Y nuevamente le preguntaron a los padres del muchacho, los judíos que no creían, este es su hijo, ¿verdad? El que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, los padres de este hombre que había recibido la vista sabían que lo que había pasado en su hijo era un milagro, porque la mamá fue la que lo parió y el papá fue el que lo crió. ¿Cómo no iban a saber que ahora que veía era un milagro? Claro que sabían, hermanos. Pero ¿saben qué? No creían. Hermanos, puede que muchas personas, aún aquí en nuestra iglesia, conozcan el Evangelio porque lo han escuchado, han aprendido cosas acerca del Evangelio, que Jesús vivió una vida perfecta, que murió, que resucitó, que murió por su pueblo para perdonar sus pecados, pero no creen en Jesús. Están dudando y el Señor expone nuestra incredulidad. Y hoy te invito a que vengas a Jesús, ven a Cristo, cree verdaderamente y arrepiéntete de tus pecados.
Miran, los padres de este hombre que era ciego, ellos sabían que había ocurrido un milagro, pero no creían. ¿Pero por qué? Es evidente y es expuesta su incredulidad, porque tuvieron temor. Ellos les pesó más el hecho de que estuviesen cómodos en sus casas a que los expulsaran de la sinagoga. Lo contrario que vamos a ver ahora en el ciego, el hombre que recibió la vista, que este hombre que nació de nuevo, él sí iba a predicar. Y aunque lo expulsaran de la sinagoga, él mostraba su fe, mis hermanos. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, bueno, presten mucha atención. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Miren, nuevamente, cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros no sabíamos qué había pasado. Nosotros solamente sabíamos que algo había pasado. Valga la redundancia. Y es que antes éramos ciegos y ahora vemos. Este hombre ya debería estar cansado de que le hicieran las mismas preguntas. ¿Si han notado eso? El montón de preguntas que le hacen al ciego. La incredulidad de los judíos y el celo era algo tremendo. Pero sin embargo, el Señor nos enseña algo por medio de este hombre. Y es que no es necesario que uno conozca todas las respuestas teológicas para hablar de Cristo. A otros, no es necesario que conozcamos el antiguo pacto, el nuevo pacto, que conozcamos, mejor dicho, todas las doctrinas sabidas y por haber para predicar. Porque muchas personas dicen, no, pero es que, verdad, yo no he predicado porque yo no he estado en Salmo 119. Y lo que pasa es que, verdad, no sé, sacan miles de excusas, hermanos. Miren, este hombre no conocía, no sabía el Evangelio. Pero este hombre le hablaba a los demás de lo que había ocurrido en su vida, hermanos. Me recuerda mucho porque yo recuerdo lo que llaman todos el primer amor. Y hermanos, a mí me regalaron una cajeta de Nuevos Testamentos. Yo a todo el mundo quería enseñarle, quería mostrarle el gran tesoro que tenía hoy en mis manos. No sabía qué era el Evangelio, pero ese gozo de salvación y seguridad de salvación lo lleva a uno, hermanos, a querer mostrar ese regalo y ese tesoro a los demás. Yo creo que la mayoría de los creyentes han pasado por eso. Por eso no es necesario que conozcas toda la teología para predicar el Evangelio. Hermanos, debemos compartir el Evangelio con otros. Solo la buena noticia, Él es el único medio de salvación. Y no necesitamos todo un catálogo teológico para predicar el Evangelio. Incluso este hombre nos enseña humildad. En ningún momento vemos a este hombre querer mostrar conocimiento o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esta es la segunda vez que vemos decir de él, no sé. Y miren, muchas personas se sienten mal porque, yo no, me da pena participar porque, si no sé, no hay nada de malo. Hermanos, no sé. Incluso si a mí me preguntan muchas cosas hoy, yo les voy a decir, no sé. Porque gana muchas veces más el orgullo de que vean que yo sé, de poder predicar el Evangelio o participar como iglesia. Porque no quiero que todos se den cuenta que no sé. Hermanos, y la muestra de un creyente es precisamente esto, como les decía. Es humilde. Y esto lo vemos en este hombre. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Hasta este momento, yo no sé qué pasó, pero una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Hermanos, esta creo que ha sido una de las frases de la mayoría de creyentes al nacer de nuevo. Más cuando le incitan a hacer cosas que no glorificaban a Dios o no glorifiquen a Dios. Les voy a colocar unos ejemplos. Y estos ejemplos no recogen todo lo que uno hace con esta frase. Por ejemplo,
A ti te dicen, vamos a trabajar en Miami, te vas a ganar una millonada, pero tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu iglesia, tienes que dejar todo atrás. ¿Es bíblico que yo me vaya? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Mira, ¿sabes qué? Eso era antes. Yo una cosa sé hoy día, que antes era ciego y ahora veo. Sí, porque esa es la realidad. Hermanos, por lo menos, si a ti te dicen, hey, descarga esta aplicación que es gratis, pero resulta que esta aplicación es pirata y antes tú lo hacías y la respuesta de esas personas sin conversa es, hey, ¿sabes qué? Eso era antes. Yo una cosa sé hoy, que antes era ciego, yo era ciego de eso, pero ahora veo. Ahora puedo saber de que eso es pecado. Ahora puedo saber que eso está mal. No, que pon aire acondicionado y pones de contrabando la energía para que la energía venga económica. Hey, ¿sabes qué? Yo antes era ciego, pero ahora veo. Son personas ciegas y que el pecado les da igual. Hermanos, y así sucesivamente. No, que mira esta página de apuestas ilícitas. Mira, estas revistas de pornografía, estas páginas de pornografía, esto, lo otro. Una cosa sé, que yo antes era ciego y que ahora veo. Lo que lleva es a la destrucción del ser humano. Esas prácticas eran en los tiempos de ceguera, hermanos. Y ahora no debemos hacerla, no porque debemos, sino porque antes éramos ciegos y ahora vemos. Valga la redundancia. Lo hacíamos en nuestros tiempos de ceguera y que dan vergüenza. Pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso era antes. Entonces, ellos volvieron a preguntarle, ay, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oír otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Tremendo. Esto es una gran ofensa para estos hombres. Porque, ay, ustedes también quieren hacerse discípulos, que tanto quieren saber de Jesús. Y qué ofensa para estos fariseos, pero nos muestra una realidad. Y es que el incrédulo se mantiene en su posición. Así éramos, así éramos nosotros. Y miren el orgullo de ellos. Miren, tremendo. Miren, entonces lo insultaron, versículo 28, si le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Qué orgullo, wow. Discípulo de Moisés. Padre Abraham, le habían dicho, y todo. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y le estaba partiendo el orgullo a este ciego con lo que le estaba diciendo. Y el hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye, wow. Dice, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Hermanos, y usted puede buscarlo en la historia. Hasta este momento jamás, en toda la historia, nadie, porque no existía medicina, no existía ningún tratamiento, ninguna planta medicinal que sirviera para aliviar la ceguera, para quitar la ceguera. Todas las personas que eran ciegas de nacimiento o que se volvían ciegas morían de esa manera. Y este es el primer milagro o la primera persona que recibe la vista después de tener esta enfermedad. Pero esto es tremendo, hermanos, porque vemos el orgullo de estos hombres y vemos la valentía de este hombre en su primer amor, predicarle a estos hombres. Esto es asombroso, porque ustedes dicen que no saben qué pasó. Sí, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Por qué se resisten a creer, hermanos, estos hombres? Y aún por qué se resisten a creer muchas personas hoy día. Y nuevamente le digo, aún creyentes que llevan años en el Señor, por su orgullo y dureza de corazón. Recuerden en las raciones del pan de vida que le dijeron a Jesús,
Maestro, duras son estas cosas y difíciles de entender. Y no es que fueran difíciles de entender, sino que eran difíciles de aceptar. Ellos no podían aceptar esta verdad del Señor. Y miren, tremendo testimonio el que dio este hombre. Recuerden que todo esto fue escrito para que crean en Jesús y para que al creer tengan vida eterna. Y ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Ni siquiera los fariseos creían que tenían pecados, y esto es tremendo. La nueva fe de este hombre fue realmente puesta a prueba por las autoridades de la época. Y lo maldijeron y lo expulsaron. Mis hermanos, es posible que llegue la persecución cuando uno siga a Jesús. Esto es posible, es lo más seguro. Tal vez pierdas amigos, pierdas amistades, quizás pierdas hasta tu propia vida, pero nadie podrá quitarnos la vida eterna que Jesús da. Jesús le decía a sus discípulos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, no tengan miedo de aquel que destruye el alma. Hermanos, y a pesar de que estaba siendo puesta a prueba la fe de este hombre tuvo la valentía de predicar, sin importar que lo fuesen expulsados. Y dice que lo echaron fuera. ¿Ya vimos la diferencia entre los padres y esta persona? ¿Sí vemos la diferencia? Ellos por temor callaron, no. Después me echan aquí. Pero este hombre habló la verdad sin importar que lo expulsaran de la sinagoga, que es la iglesia en ese entonces, de los judíos. Amados, aquí vemos que Jesús es la luz que da vista a los ciegos y revela la ceguera espiritual de quienes rechazan la verdad. Iglesia, gloria a Dios porque nuestro Dios nos ha dado vista, pero debemos orar por aquellos que aún no la han recibido, por aquellos que se resisten. No tengas temor de testificar lo que Cristo ha hecho en ti. Yo te invito a que lo hagas de tal manera que glorifiques a Cristo en cada palabra que digas, no para mostrarte a ti mismo. El milagro de salvación no se trata de nosotros, sino de aquel que nos salvó. Cristo merece toda la gloria, hermanos. El que era ciego dejó de ver que los fariseos eran incrédulos. Todo creyente, por su manera de conducirse en luz, debería dejarle ver a los incrédulos que están en tinieblas para que vengan a Cristo. Jesús, la luz del mundo, confronta y revela la incredulidad. Hermano, no temas si estás en Cristo y témele si aún no lo crees. Un día todas las cosas serán descubiertas por la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera pasamos a nuestro tercer punto y sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero téngame paciencia y terminemos este punto, hermanos. El hombre sanado mostró una fe constante y creciente, lo que quiere decir que este hombre había recibido algo más allá de la visión física, hermanos. Este hombre recibió la eterna salvación de nuestro Dios. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Mis hermanos, miren el gran Dios que tenemos. Miren lo asombroso de nuestro Salvador. Aunque tal vez el mundo te rechace o te rechazó, Cristo te encontró. Y esto ya apunta al siguiente capítulo, donde el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar lo que se había perdido. No es de ustedes, hermanos, pero esto me llena, no sé ustedes, pero esto me llena de gozo porque nosotros no buscamos al Señor. Jesús nos encontró. Ya venía obrando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús fue el que lo vio a él donde estaba el ciego. Y ahora que fue expulsado de la sinagoga, Jesús fue el que encontró a este hombre. Tremendo, no sé si lo alcanzamos a ver, hermanos. Jesús es el que busca a este hombre. Y dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, imagínense. Y cuando lo encontró, Jesús lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Wow, hermanos. El Señor le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has dicho, y tú lo has visto, perdón. El que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo este hombre, creo, Señor, y lo adoró.
Aquí vemos la confesión que no habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque este hombre no conocía a quién había sido el que lo había sanado. Después dijo que era un profeta. Y ahora dice, creo, Señor. Ya vemos de manera consecutiva cómo fue creciendo la fe de este hombre, Señor. Y dice el mismo Jesús en el capítulo 6 que nadie dice Señor a menos que el Padre no lo haya traído. Cuando más experimentaba este hombre su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. No solo recuperó la vista física, sino también la espiritual, hermanos. Al reconocer a Jesús primeramente como el profeta, en el versículo 17, y luego como su Señor. Mi hermano, cuando viene a nuestra vida el Señor, cuando viene Cristo a nuestra vida, empezamos a verlo de manera diferente. Recuerden lo que dijo Pablo, si yo antes conocía a Cristo, ya no lo conozco como ahora. Antes era pura fábula. Ahora, cuanto más andamos con el Señor, cuanto más andamos con Cristo, comprenderemos mejor quién es Él. Por eso nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si deseas conocer a Jesús, debes seguir caminando con Él, debes caminar con Él. De lo contrario, aunque aún podemos ser creyentes, pero jamás vamos a crecer separados de la vida. Esta es una realidad. Y yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean ciegos. Jesús vino por aquellos que reconocen su condición de mendigo, necesitados de un Salvador, no por lo que no tienen necesidad de médico. Y la realidad espiritual de todos nosotros es que todos necesitamos a Jesús, porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Imagínense. Tristemente muchas personas están así en este momento. No son creyentes, están en muchas iglesias y no saben que están ciegas. ¿Y saben qué, hermanos? El daño que se les hace a esas personas es mucho mayor porque creen que ven, es decir, no tienen necesidad de ver y no les muestran la necesidad de ver realmente. Y estas personas tristemente van a morir en sus pecados porque nunca llaman a estas personas al arrepentimiento en Cristo, porque creen que ven. Por eso morirán en sus pecados. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. A los fariseos les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales. Y esta es la realidad. Cuando tú le dices la verdad de que de muerte espiritual, a muchas personas hoy día se ofenden. Necesitas a Cristo porque estás en tus delitos y pecados. ¿Cómo? Yo no le hago nada a nadie. Yo no he hecho mentiras, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Todos estamos bajo pecado. La realidad es que muchas personas se ofenden con esta verdad. A los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos, en cuanto a conocer la verdad, Él les dio entendimiento y revelación espiritual. Pero Jesús rechazó a quienes se volvieron arrogantes y ciegos. Jesús, la luz que da vista a los ciegos y revela la ceguera espiritual de quienes rechazan la verdad. Mi hermano, para ir terminando, yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás respondiendo al ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo es tu reacción? La reacción de este hombre que recuperó la visión fue creer y adorar a Jesús. Dice que creyó y adoró. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros, hermanos? Solamente sé, pero no creo ni adoro. Esa es la realidad de muchos creyentes hoy. Sí, yo sé, Cristo murió por mí, pero no creo, por lo tanto, no adoro. No vivo una vida culto racional al Señor. Por eso es muy importante esta pregunta. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo? Porque nosotros como creyentes deberíamos responder como este hombre. Este hombre era un creyente. Por lo tanto, él creyó y adoró al Señor. Solo Jesús, la luz del mundo, revela la verdadera visión. No existe otro medio. Aunque ahora vemos, debemos tener la misma necesidad de reconocer nuestros pecados.
Cuando creemos que vemos, ya hemos sido cegados y engañados por el pecado. Hermanos, Dios atiende al humilde y rechaza al altivo de corazón. Cuando usted le muestran un pecado que está mal y usted cree que no está mal, ya usted ha sido cegado por el pecado. El pecado nos engaña desde el principio. El pecado no nos deja ver las imperfecciones. Y la Escritura es como un espejo que nos deja ver todas esas manchas que tenemos. Iglesia, debemos ir creciendo en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio para atesorarlo en el centro de nuestros corazones. De manera eclesial tenemos estudio, tenemos la escuela dominical, tenemos los domingos, tenemos los jueves, y de manera personal debes buscarle, hermano, debes buscarle en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en las disciplinas espirituales. Listo, hermanos, para terminar, quiero recordarle que Jesús es la luz del mundo que da vista a los ciegos. Esta luz confronta y revela la incredulidad. Y Jesús, la luz del mundo, revela la verdadera visión, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos nuevamente este gran privilegio, Dios, poder ser expuesto ante tu palabra, Dios. Conocemos, Padre, que nosotros por nuestra cuenta ni siquiera te buscamos, Señor. Tal vez muchas personas quisieran estar en esta mañana aquí. Pero permite que, Señor, que a través de este mensaje, Señor, tú puedas abrirle el entendimiento, Señor, y puedas abrir su vista, Señor. Puedas quitar la ceguera espiritual. Puedas quitar, Señor, la muerte espiritual, Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros como iglesia. Te pedimos que nos permita crecer en el entendimiento, Señor, de que es un creyente, de que es un miembro de una iglesia bíblica, Señor. Permítenos, Señor, ir creciendo en el entendimiento y creciendo en el entendimiento de qué hizo Cristo por nosotros. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Señor, para que de esa manera, Señor, podamos arraigar convicciones, Señor, podamos adorarte, Señor, por lo que tú eres, no por lo que tú podrías darnos a nosotros, Señor. Lo demás es añadidura, Dios. Tú nos los enseñas en tu palabra. Por eso te pedimos que al salir de este lugar, Dios, no nos dejes que esto se quede en un conocimiento intelectual, Dios. El hecho de recibir vista, el hecho de que se nos haga paisaje, Señor, de que un día nacimos de nuevo, Señor, o que necesitamos realmente la luz de la vida. No, Señor. Ayúdanos realmente, Dios, a que podamos llevar este conocimiento a la práctica, Dios. Que podamos vivir para tu gloria, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Dios. Amén, iglesia. El Señor les bendiga.